Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hechos 13 es un pasaje importante porque marca la transición al ministerio de Pablo, y es a las naciones, a los gentiles, reclamando las naciones. Hemos visto fragmentos de eso hasta este punto, pero el enfoque realmente ha estado en la incipiente iglesia en Jerusalén, los apóstoles que están allí en Jerusalén, es decir, Pedro. Pedro ha sido un punto focal. Pero en Hechos 13 vamos a hacer la transición al ministerio de Saulo o, por supuesto, de Pablo, como lo conocemos mejor. Y por eso el capítulo es bastante importante. Hay algunas cosas aquí en las que queremos detenernos un poco y que no son del todo obvias, pero creo que siguen siendo interesantes a pesar de lo familiar que es este capítulo para muchos oyentes. Así que comencemos. En el versículo 1 leemos: En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, que es un término que significa negro u oscuro. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Fin de la cita. Ahora, solo en estos primeros versículos, solo un par de cosas. La referencia a Antioquía. La hemos visto antes en Hechos capítulo 6-5, cuando se menciona a Nicolás. Era un prosélito de Antioquía. Y los prosélitos eran personas que no eran judíos, pero se convirtieron al judaísmo. Y luego algunos de esos prosélitos aceptarán posteriormente a Jesús como el Mesías. Hemos visto a Antioquía mencionada en Hechos 11 con Fenicia y Chipre, cuando Esteban viajó allí, e inicialmente, si nos remontamos a Hechos 11, el comentario sobre Esteban fue que Esteban viajó a estos lugares no hablando la palabra a nadie excepto a los judíos. Nuevamente existía esta sensibilidad de que debemos llevar el Evangelio primero, el mensaje del Mesías, al pueblo cuyo Mesías es, y ese es el pueblo judío. Y veremos que eso continúa aquí en Hechos 13. Pero cuando lleguemos a este capítulo, todos saben que el Evangelio ha sido entregado a los gentiles y es para ellos, lo han aceptado. Entonces, tenemos una combinación de creyentes judíos, judíos que se convierten para aceptar a Jesús como el Mesías. Tenemos prosélitos, entonces tendremos gentiles en toda regla. Vimos un poco de eso la última vez. No se nos dice a quién le habla el Espíritu Santo en este pasaje. Todo lo que leemos es el Espíritu Santo apartado para mí, Bernabé y Saulo. Nuevamente, eso es todo lo que nos dicen. Entonces, ¿fue esta una voz audible que todos escucharon? O sea, ¿quién sabe? Simplemente no lo sabemos. Así que no voy a especular al respecto, pero es interesante que no esté dirigido a ninguna persona en particular, específicamente a Bernabé o Saulo. ¿Es alguien más o todos? En el versículo 4 continuamos y dice: Ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Es un poco incongruente aquí. Aquí tienes a un judío, y el judío es el falso profeta, y tiene un nombre muy judío, Bar Jesús, pero además es amigo de un romano. O sea, ¿quién es este tipo? Una especie de misterio. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo,
Lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fin de la cita. Así que creo que la última nota es importante. No es solo el hecho de que Pablo pudo cegar a esta persona mediante el poder de Dios, sino que estaba asombrado por la enseñanza del Señor. Así que aquí también hay un elemento de contenido. Simplemente no se nos dice cuál fue toda la conversación, pero podemos imaginarlo. Pero quiero volver al versículo 8, esta referencia a Elimas. Este es realmente un nombre que nadie sabe realmente qué significa. Ahora, si miras la narrativa dice elementos del mago, y luego un pensamiento secundario es el significado de su nombre. Realmente no hay un término claro que coincida con Elimás, esta transliteración que significa mago. Los comentaristas han propuesto algunas posibilidades, las compartiré contigo. Tenemos del arameo ilemá, que significa fuerte. Eso realmente no encaja del todo, aunque supongo que depende de en qué seas fuerte. Tenemos de árabe alim, que está cerca del griego magos o mago. Entonces esa es una posibilidad, tal vez un término del sur de Arabia. Alim se usa, por ejemplo, en escritos árabes para erudito u omnisciente, y es una descripción que se proporciona a Alá. Así que esa es probablemente la contraparte etimológica más cercana o la posibilidad de cómo llegar a mago, alguien que ha aprendido o sabe cosas misteriosas, mago, en términos muy generales. Entonces, es una suposición, pero probablemente sea la mejor suposición y la gente todavía se pregunta, bueno, ¿de qué está hablando exactamente Lucas aquí? Nuevamente estás en Judea. No todo el mundo habla el mismo idioma. Hay varios dialectos, por supuesto, además de otras lenguas semíticas. Y entonces es posible que haya cierta fertilización cruzada. Eso podría explicar el sur de Arabia o el árabe podría explicar este término en particular. Pero todo el evento es en realidad para ilustrar una cosa. Cuando Pablo se refiere a él como el hijo del diablo, toda la idea realmente se remonta a pasajes como Primera de Juan 3:10. Podemos referirnos a aquel donde Juan escribe sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En cierto modo define a los hijos del diablo como aquellos que no practican la justicia, aquellos que no aman a su hermano. Básicamente aquellos que no están alineados con la forma en que Dios quiere que las personas se comporten y lo que Dios quiere que crean. Son, por tanto, naturalmente, hijos del diablo. También tenemos referencias a esto en el Evangelio de Juan. No es como una especie de semilla física. Verás este tipo de cosas en internet sobre la simiente de la serpiente y todo ese tipo de cosas. En las escrituras, básicamente, esas referencias son a personas que son rebeldes contra Dios de la misma manera o que ejercen el mismo espíritu de rebelión que la serpiente en el huerto. Entonces, se convierten en esa semilla, algo así como metafóricamente en esa descendencia de la serpiente, porque él es el rebelde original, el opositor original del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y ciertamente encaja aquí con Elimas porque el texto muy específicamente dice que él interfirió aquí para que el procónsul fuera desviado de la fe. No quería que nadie lo creyera, por lo que está muy claramente en un papel de oposición. Vayamos al versículo 13 y dice: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Están empezando a emigrar hacia el oeste. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Fin de la cita. Y aquí tenemos una pequeña anécdota de lo que pasó en la sinagoga. Brevemente, los gobernantes de la sinagoga leen la ley de las ganancias y luego dicen:
Hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de aliento para el pueblo, que la diga. Y por supuesto, Pablo aprovecha esa oportunidad enseguida. Hace un gesto con la mano en el versículo 16. Luego comienza su sermón, su discurso, y así, desde aproximadamente el versículo 16 hasta alrededor del versículo 30, es una especie de ensayo de la historia del Antiguo Testamento, de nuevo, y llega a algunos aspectos destacados de Juan el Bautista, noticias de lo que había sucedido en Judea con Juan el Bautista y con este tipo llamado Jesús, ya han circulado. Pablo se refiere a ello en el versículo 23. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento. Fin de la cita. Entonces, él asume que los judíos, aunque viven fuera de Judea, los judíos en esta sinagoga han escuchado todas estas cosas. Y, por supuesto, no hay nada contrario en la narrativa. Lo han oído todo. La reacción, sin embargo, al final del día, hablaremos de eso en un momento, es un poco diferente. Inicialmente es más positivo, al menos en esta reunión. Allí también encontrarán oposición de los líderes judíos. Pero bajamos hasta aproximadamente el versículo 30. Y quiero comenzar a entrar en algunas cosas teológicas bastante pesadas. Entonces Pablo dice en su sermón que está hablando de Jesús. Simplemente iremos al versículo 29 que dice: Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Y aquí va a citar el Antiguo Testamento. Y tal vez veas la rareza de la cita de inmediato o tal vez no. Vamos a detenernos en esto por un tiempo. Como también está escrito en el Salmo 2, Salmo 2:7, así que no hay ambigüedad. Aquí está la cita. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Fin de la cita. Entonces, en lo que quiero centrarme es en el primero de ellos, Salmo 2:7. Aquí está la pregunta: ¿por qué Pablo citaría el Salmo 2:7? Te lo leeré. Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. ¿Por qué citaría Pablo ese pasaje en relación con la resurrección de Jesús? ¿Cómo tiene algo que ver el Salmo 2:7 con la resurrección? Lo leeré de nuevo. Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. ¿Ves resurrección allí? ¿Cómo habla el Salmo original de la resurrección? Otra pregunta. ¿Qué pasó con la resurrección que provocó el pensamiento de Jesús como hijo? ¿No era él el hijo antes de esto? ¿Cómo el engendramiento, tercera pregunta, habla de la resurrección? ¿No es extraño utilizar ese término? Si estás hablando de resurrección, ¿realmente usarías la palabra engendrar? Y por último, otra subpregunta. ¿Jesús solo se convirtió en hijo de Dios, en algún sentido, en la resurrección? ¿Qué rayos piensa Pablo aquí? Nada de esto parece encajar. Vuelve al versículo 30 y él dice: Oye, Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora se apareció a mucha gente, y nosotros somos sus testigos, y como está escrito en el segundo salmo: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Qué tiene eso que ver con la resurrección? ¿Cuáles son las sinopsis en el cerebro de Pablo que se conectan aquí? Parece tan extraño. Y nuevamente tendemos a leer estas citas muy rápidamente porque simplemente están ahí en el texto. Y solo las leemos. ¿Qué más haríamos con ellas? Necesitas reducir la velocidad y pensar en lo que estás leyendo. Los estudiosos, por supuesto, han notado esto desde hace mucho tiempo, la aparente incongruencia de esta cita en particular: filiación, engendrado. ¿Qué tiene
eso que ver con la resurrección? Nuevamente pensé que Jesús ya era el Hijo. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, hay un par de enfoques para esto. Algunos han argumentado que el texto se aplicó originalmente a la resurrección de Jesús como una especie de engendramiento en el que Jesús recibe nueva vida. Bien, algunos han tratado de conectar la terminología de engendramiento con la resurrección diciendo que cuando resucitas de entre los muertos, obtienes nueva vida, por lo que eres engendrado de nuevo, ¿verdad? Bien, y cuando resucite, será entronizado a la diestra de Dios. Así que eso tiene sentido con el Salmo 2, porque el Salmo 2 trata sobre el rey davídico. Bueno, tal vez haya algún tipo de asociación que podamos hacer allí. Ahora, uno de los problemas con ese enfoque y otros enfoques es que esto da a entender que Jesús solo se convierte en el Hijo de Dios en la resurrección. Nuevamente, eso tiene raíces en una serie de, usaré la palabra, herejías tempranas en la iglesia primitiva, cosas con las que tuvieron que lidiar. Y ves cómo se llama adopción en el cristianismo. Y es muy fácil ser un adopcionista, lo que, en última instancia, no necesariamente tiene que ser así, pero en última instancia para muchos conduciría a la negación de la eternidad del Hijo, porque aquí tienes a este hombre, Jesús, y Dios lo adopta como su hijo, ya sea a través de la resurrección o por algún otro medio. Bueno, eso de alguna manera socava otras cosas que se dicen en los evangelios sobre la persona de Jesús antes de la resurrección, y socava pasajes como Juan 1.3, y agrega el versículo 14 allí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo que voy, no sé cómo puedo caracterizar esto siendo un poco más cortés. Se podría decir que no es una trayectoria muy ortodoxa, pero tampoco es coherente debido a algunas de estas otras cosas que precedieron a Hechos 13 y precedieron a la resurrección en vida de Jesús, antes de la crucifixión. Por supuesto, eventos y declaraciones que fueron hechas por él y sobre él. Entonces hay un pequeño problema ahí. Ahora tenemos que tener en cuenta un par de cosas más. Si vas a Romanos 1 a 3, ese se convierte en un texto importante. Escucha este versículo. Comenzaré en el versículo 1 de la epístola de Pablo. Y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fin de la cita. Entonces obtienes dos ideas allí. Tienes a Jesús, que es un hijo de David según la carne. Obtienes a Jesús como el Hijo de Dios en el poder del Espíritu por su resurrección. Tienes ambas ideas allí. Entonces, ¿tiene eso alguna contribución que hacer en Hechos 13, cuando Pablo cita el Salmo 2.7? Creo que sí. Veamos otro, Hebreos 1.3. Tenemos aquí al escritor de Hebreos que describe al Hijo en el versículo 2, por supuesto, es Jesús. Él dice esto en el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Claro que esa es la crucifixión. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la resurrección, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Fin de la cita. Entonces Hebreos conecta esta idea de filiación divina también con la resurrección. Así que estos versículos deben desempeñar algún papel en cómo entendemos la cita de Pablo en Hechos 13 en este episodio. Ahora, la conclusión, para no perder la pista, la conclusión del problema es que el engendramiento no es una metáfora obvia de la resurrección, pero también tenemos otros pasajes que tienen la sensación de que Jesús, ahora aquí está la parte complicada, Jesús ya sea se convierte en el Hijo de Dios en su resurrección.
Esa es la visión adopcionista. Así es como ellos verían esto. Y luego, por supuesto, no tienes que tener realmente un hijo eterno. Entonces, o engendrar resulta en que Jesús se convierta en el Hijo de Dios, o hay una posibilidad diferente y es que Jesús fue validado como Hijo de Dios por la resurrección. Voy a volver a este pensamiento en un momento porque hay otra cosa que agregar a esto, y ese es el versículo justo después de la cita del Salmo 2.7. Entonces Pablo dice, oye, Él ha resucitado a Jesús, eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado. Y luego Pablo dice en el versículo 34, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, la palabra resucitó allí en griego es anastasios. Ahora, aquí hay un problema. Ese mismo verbo es usado en varios otros lugares por Lucas, quien es el escritor de Hechos, y también en Hechos, Lucas 1:69. Hechos 3:22, esa palabra no se usa para la resurrección corporal en la forma en que nosotros pensamos de resucitar de entre los muertos. También se usa para transmitir la idea de levantar, en otras palabras, poner en el escenario de la historia, y no una resurrección de la muerte. Permítanme echar un vistazo a algunos de los pasajes. Lucas 1:69. Esta es la profecía de Zacarías. Zacarías dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado. Ahí está la palabra. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. En otras palabras, ahora está a punto de poner en el escenario de la historia al Mesías. Él va a aparecer. Él no va a resucitar de entre los muertos, Él va a aparecer. Hechos 3:22, otro. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. En otras palabras, alguien va a aparecer en escena. Entonces aquí está la pregunta. ¿Es eso lo que Pablo piensa cuando cita el Salmo 2.7? Volvamos allí. Entonces Pablo dice, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, fin de la cita. Entonces Pablo está pensando, toda esta historia, la crucifixión y la resurrección de la que he estado hablando, está pensando que el Salmo 2, por lo tanto, significa que se refiere al punto en el que Dios da a conocer a Jesús a gran escala, dando a conocer el Evangelio. ¿Es eso lo que Pablo está pensando aquí? A algunas personas les gusta esto porque no les pide, no les exige que alineen el lenguaje de engendramiento con la resurrección. Simplemente dicen, oye, es solo una referencia al hecho de que estos eventos, la crucifixión y la resurrección, pusieron a Jesús al frente y al centro históricamente en el plan de Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir. Entonces, ¿cuál es? ¿Es eso? ¿Subir al escenario de la historia o Pablo realmente está pensando aquí en términos de resurrección y de alguna manera está usando este lenguaje de engendrar? Yo personalmente me alineo con este último. Creo que aquí Pablo está pensando en la resurrección en un sentido corporal. Creo que probablemente sea justo decir que la mayoría de los eruditos también piensan eso. Probablemente una referencia a la resurrección desde el contexto inmediato de eso está hablando Pablo. La resurrección física de entre los muertos. Nuevamente creo que Romanos 1:3-4 es una especie de clave para esto. Esos dos versículos, no se los leeré nuevamente. Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fin de la cita. Creo que lo que estamos viendo ahí está en la mente de Pablo, definitivamente en Romanos 1, pero creo que como es el mismo hombre hablando en Hechos 13, lo que está pasando es que en la mente de Pablo él dice, mira, Jesús era el Hijo de Dios antes de la resurrección. Pablo conoce las historias sobre el nacimiento, conoce la teología de los cristianos que perseguía y ahora predica. Él sabe todas esas cosas y dice, mira Jesús, este hombre era el hijo de David,
Él era el Mesías. Él era, en los versículos 26 a 30, Él era esta persona a quien los profetas dan testimonio de lo que Dios había prometido. Toda esta lección de historia que les ha dado en el pasaje, este es el tipo. Él es descendiente davídico, pero cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, eso no significó que se convirtiera en hijo de Dios. Significa que fue validado como hijo de Dios. Entonces tal vez digas, ¿cómo concuerda eso con el lenguaje de engendrar? Bueno, volvemos a lo que hablábamos antes. Esta noción de producir a esta persona de entre los muertos, nuevamente, ¿qué? Es que Dios le ha dado nueva vida, mientras que en el momento antes de que Dios lo resucitara de entre los muertos no tenía vida. Y así, el lenguaje de engendrar realmente no habla de que Dios inicialmente lo mire como su hijo. Dios miró a Jesús como el Hijo antes de esto, pero el acto de resucitarlo de entre los muertos le da nueva vida. Lo resucita de entre los muertos, le da nueva vida y valida el hecho de que es Hijo de Dios, porque, francamente, ¿de qué otra manera vas a resucitar de entre los muertos a menos que seas el Hijo de Dios? ¿De qué otra manera vas a hacerlo? Porque hay pasajes que incluso sugirieron que Jesús también tuvo un papel en su propia resurrección en partes del Evangelio. No aquí, pero también obtienes ese elemento. Y es un lenguaje extraño, creo que todos tenemos que admitirlo. Es un lenguaje extraño que se usa, pero el hecho de que está en el Salmo 2.7, que habla del rey que es el hijo de David, Jesús, el hijo de David, según Romanos 1.3, según la carne, pero también es el Hijo de Dios. Y aquí está la prueba. Resucitó de entre los muertos. Esto no es humanamente posible. Este es Dios validando todo lo que estamos diciendo ahora mismo, en este momento, sobre Jesús. Todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo y todo lo que todos los demás testigos de esta persona han dicho sobre él. Él es el Hijo de Dios y la resurrección es la prueba. Entonces, a pesar de la rareza del lenguaje, creo que el camino teológico o la comprensión teológica de por qué Pablo diría lo que dijo, nuevamente, comparando escritura con escritura, comparando la declaración de Pablo aquí, especialmente con Romanos 1, 3 a 4, creo, podemos ver cómo está funcionando la mente de Pablo. No es algo extraño, pero es algo que tiene sentido, pero se necesitan 2 o 3 pasos en un camino determinado para entender realmente lo que está haciendo aquí y comprender por qué dice lo que dice. Quiero bajar al versículo 36. Continuaremos allí. Pablo dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Fin de la cita. Nos detendremos allí. Lo único en lo que quiero centrarme aquí por un momento es en esta frase, porque me hacen mucho esta pregunta. David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Ahora todo el tiempo me hacen preguntas sobre esta terminología de dormir. ¿Está el alma dormida? Hay algunos pasajes fáciles de consultar para esta idea. Primera de Tesalonicenses 4, el Señor regresa y los que están dormidos se levantarán. Todo este lenguaje del sueño. Entonces tenemos esta idea del sueño del alma, que mueres y existe este estado inconsciente. Estás dormido como lo harías cuando duermes normalmente. No creo en el sueño del alma y no creo que este pasaje lo justifique. De hecho, creo que este pasaje en realidad lo socava debido a la frase puesto con sus padres. Ahora, si regresas, y publiqué un artículo para aquellos que están interesados en este tema, y, francamente, aquellos que están interesados en la arqueología, le he dado a Trey un artículo de Eric Meyers. Cuando mires el artículo, no pensarás que realmente se trata de esto, pero en realidad sí. El artículo trata sobre el entierro secundario y alrededor de la página 15, páginas 15 a 17, Meyers analiza a la luz del material arqueológico asociado con el entierro secundario, analiza la frase
ir a tus padres, ser reunido con tus padres, ser reunido a tus antepasados, que se usa en el Antiguo Testamento como eufemismo para morir y pasar al más allá. Cuando mueres como una persona del Antiguo Testamento y dices, voy a ser reunido con mis padres, voy a ser reunido con mis antepasados, y Génesis 49:29 es un buen versículo. Déjame ir allí rápidamente y te lo leeré. Génesis 49:29. Este es Jacob y dice, después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón hitita. Fin de la cita. Entonces él dice, voy a reunir a mi pueblo, a mis antepasados, así que entiérrenme con mis padres en la cueva. Habrá otros esqueletos allí, y volveré al entierro secundario en un momento. Habrá otros restos allí, en la cueva, pero Jacob dice que voy a ser reunido con mi pueblo. ¿Eso significa que solamente van a echar los huesos con los demás? El artículo de Meyers profundiza en esto y muestra a través de la arqueología que esto no es lo que estaban pensando. El entierro secundario, piénsalo. Digamos que eres un patriarca y estás en el desierto. Estás haciendo lo tuyo y alguien cae muerto. Bueno, puede que estés muy, muy lejos de tu cementerio ancestral. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué hacen con el cuerpo? Está en el desierto, simplemente no va a durar mucho. ¿Qué hacen con esta cosa? Bueno, es lo mismo en el Nuevo Testamento posterior. Espero que nadie haya almorzado antes de esto, pero hacen lo mismo en el periodo del Nuevo Testamento. Cuando hay personas que inicialmente son enterradas y luego sus huesos son recolectados y colocados en estos osarios, estas cajas de huesos en el periodo del Nuevo Testamento, regresaré al periodo del Antiguo Testamento en un segundo. En el periodo del Nuevo Testamento, cuando la gente vivía en ciudades, estaba un poco más organizado. Vale, alguien muere. Vas a ponerlos en la cueva. Pones la piedra sobre el frente tal como Jesús fue sepultado. Este tipo de arreglo. Hay diferentes tipos de tumbas, pero las pones allí y luego esperas 6 meses o un año o lo que sea para que la carne simplemente se pudra y sea devorado por insectos y cosas así. Luego entras y recoges los huesos y luego los depositas en una caja que va a la tumba de tu familia. Ese es un entierro secundario. Ahora, en el Antiguo Testamento no viven en ciudades. Estás en el desierto. ¿Quién sabe dónde estás? Y es un largo camino, no vas a llevar un cadáver contigo. Posiblemente cientos de kilómetros hasta el cementerio ancestral. Va a atraer animales, va a apestar, va a ser espantoso y asqueroso. Entonces lo que hacías es hervir los restos hasta que la carne se desprendiera y luego recoger los huesos y luego los llevabas y ya tenías tu entierro secundario de esa manera. Te deshacías de los restos, podrías quemarlos, enterrarlos, lo que sea, pero había que descarnar el cuerpo y luego juntar los huesos. Y entonces es cuando son depositados en cualquier lugar del entierro ancestral. No tenemos embalsamamiento. Los egipcios embalsamaban. José es embalsamado. La mayoría de las culturas no embalsamaban. Entonces, el artículo de Meyers trata sobre el entierro secundario, porque a medida que los arqueólogos descubren estas cosas, las cabezas a menudo son removidas. Están desarticulados del resto del cuerpo, y se hacen ciertas cosas con ellos. Ciertas posiciones, ciertas cosas son enterradas con la gente. Eso indica muy, muy claramente que quienes enterraron a las personas o enterraron los huesos, creían que sus antepasados, la persona que están enterrando, todavía estaba viva, para disfrutar de la compañía de los otros huesos, de las otras personas con las que está enterrado. Creían en una vida futura consciente, no en un sueño inconsciente. Así que te invito, si estás interesado en este tema, cuando Jacob dice que voy a ir con mis antepasados, no dice que voy a tomar una siesta larga y luego tal vez algún día ver a mis familiares. No, dice que voy a estar reunido mi pueblo. Voy a verlos. Voy a estar con mis antepasados. Y para que eso suceda, asegúrense de enterrarme donde ellos están. Es una vida futura consciente. Así que la arqueología no apoya el sueño del alma, y tampoco las referencias textuales lo acompañan. Así que pensé que debería decir algo sobre esto porque recibo muchas veces esta pregunta.
No estoy seguro de por qué está en la mente de mucha gente, pero no hay sueño del alma en este pasaje ni, francamente, en otros pasajes. Realmente no hay mucho que lo respalde. Observamos la palabra dormir y le asignamos ciertas cosas, asignamos ciertas ideas a este estado inconsciente. No es así como lo veían en el Antiguo Testamento. Podemos ver eso en virtud de lo que hicieron con sus muertos. Es así de simple. Ahora, por último, quiero ir al versículo 46, cuando Pablo eventualmente se mete en problemas. La respuesta en los versículos iniciales de los 40 fue buena. La gente estaba fascinada. Instaron a la gente a seguir. El pueblo les rogaba que volvieran el siguiente sábado. Fue algo grandioso, pero cuando regresaron y había una gran multitud, los judíos vieron, ciertos judíos al menos, vieron la multitud y se pusieron celosos y se opusieron a lo que estaban diciendo. Entonces, el versículo 46 leemos y dice: Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas, ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Fin de la cita. Esa es la línea sobre la que quiero decir algo. Realmente no hay una manera adecuada, y no estoy interesado en esquivar el lenguaje aquí, pero no hay una manera adecuada de esquivar el lenguaje. El verbo aquí, ordenados, es tazo. Aparece 4 veces en Hechos 13:48, 15:2, 22:10 y el capítulo 28:23, y aparece en otras partes del Nuevo Testamento y significa nombrar o asignar. No es una palabra complicada. Y aquí se refiere al nombramiento o asignación por parte de Dios de la salvación a ciertas personas. Es un pasaje realmente fuerte sobre la soberanía divina, el papel de la soberanía divina y la salvación. Personalmente relaciono esto con algo que surge del Antiguo Testamento llamado teología remanente. Ahora bien, lo que es la teología remanente, en pocas palabras, es la noción de que, desde el principio, remontándonos al jardín, cuando Dios decidió no destruir a la humanidad por la rebelión, que es lo que quería la serpiente, Dios dice: no voy a hacer eso, aquí no hay plan B, no voy a destruirlos y no voy a cambiar mi deseo de vivir entre mi gente, en este lugar que llamamos tierra y con mi familia invisible. No vamos a cambiar nada de eso. Voy a perdonarlos y vamos a seguir adelante. Y entonces existe esta noción desde ese momento en adelante a través del Nuevo Testamento. Por mucho que la humanidad se equivoque, Dios nunca deja que eso se arruine. Él nunca permite que toda la humanidad lo arruine todo. Cuando sea necesario, entrará en la historia y preservará un remanente. Lo hizo con Noé. Él deshereda a las naciones en Babel en Génesis 11. Hemos hablado de cómo eso se refleja en Hechos 2 y más allá. Pero incluso cuando hace eso, se da la vuelta y llama a Abraham, en realidad por simple placer, porque ¿quién es Abraham? Dios simplemente dice que no voy a dejar que se arruine. Les voy a dar las naciones, les voy a dar lo que quieren. Váyanse y les asignaré a otros dioses y verán cómo les va. No quieren seguirme, no quieren obedecer después del diluvio. Lo entiendo, hagan lo suyo. Arrepiéntanse de lo que desearon porque ahora lo van a conseguir. Pero luego se da vuelta y dice: está bien, este tipo servirá. Abraham, este tipo en Ura, los caldeos, creo que es el noroeste de Mesopotamia, pero ese es un tema para otro momento. Dios lo llama y le dice: tu esposa es mayor, no puedes tener hijos. Eso es algo bueno porque voy a crear hijos a través de ti y todos sabrán que tus descendientes están vivos gracias a una intervención divina sobrenatural de mi parte. Y tú serás mi familia, y es por medio de ti que voy a extraer de ellos, de las naciones, un remanente. No toda tu simiente, Abraham, va a creer, y no toda va a creer, pero yo voy a tener la mía. Voy a tener a mi familia sin importar lo mal que se ponga.
no voy a dejar que se arruine. Y entonces sí, Dios sí interviene y actúa de manera soberana para que la gente crea. Y, en este caso, mira el contexto. ¿Quiénes son? Son gentiles. Esta es una dramática declaración soberana de Dios diciendo, y mira lo que les dice a los judíos a través de Pablo. Ya que ustedes se consideran indignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Esa es una acusación punzante. Eso es exactamente lo que Dios hizo con las naciones en Babel cuando fue revertido. Dios desheredó a los gentiles y luego inició la nación de los israelitas con Abraham. Esto es una completa reversión de eso. Entonces es como, está bien, les estamos dando la espalda a ustedes, los judíos, los que deberían estar escuchando porque se consideran indignos de la vida eterna, y ahora nos vamos a los gentiles. Y luego recibimos esta declaración, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Es una declaración teológica muy dramática. De Dios dice que voy a tener algunas personas de cada nación de este planeta. No habrá lugar, no habrá nación bajo el dominio de otros dioses donde yo no obtenga lo que me plazca. Tendré mi propia familia de cada nación. Es por eso que Pablo acaba de citar el versículo 47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y si Dios tiene algo que ver con ello, y por supuesto que sí, no habrá nación que no sea considerada y que tenga familiares para Yahvé extraídos de ella. Los poderes que están sobre esas naciones no tienen ningún poder al respecto. Entonces Dios interviene para que el programa funcione. Él no destruye a la humanidad. Él deja que el curso de la historia continúe. Él honra el libre albedrío, pero si Dios lo necesita, Dios intervendrá. Derribará a Saulo de su caballo, simplemente decidiendo hacerlo diciendo que es tu momento. Te he elegido. Levántate ahora y vete a Damasco. Dios hará eso y Dios comenzará. Esto es Hechos 13, amigos. Este es el comienzo de la recuperación de las naciones en postura ofensiva. Cornelio estaba allí por casualidad. Dios dirigió a Cornelio a través del ángel, dirigió a Pedro a través del sueño, que fue asignado a los judíos que, miren, de ahora en adelante vamos tras los gentiles también. A ellos les fue asignado Cornelio. No te interpongas en el camino. No creas que no estoy detrás de esto. No metas las narices en esto y ni lo corrijas. No necesita corrección. Lo que Dios ha llamado limpio, no lo llames inmundo. No se interpongan y en este capítulo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he elegido hacer. Es el Espíritu quien lo hace. Y luego entran en este primer lugar y dice, a todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Dios está actuando para que esto comience. Es una fuerte declaración de soberanía de que no debemos rehuir, pero está ligado a la noción de que Dios nunca permitirá que esto se arruine. Él nunca permitirá que se detenga. Nunca permitirá que los poderes sobrenaturales invisibles obtengan una victoria completa. Y nunca permitirá que la humanidad lo arruine tanto que no pueda remediarse. Él no permitirá que eso suceda. Y ese es el telón de fondo de declaraciones como esta. Eso es lo último que quería cubrir hoy. Es un pasaje controvertido, pero tiene un marco. Tiene un telón de fondo. Tiene un contexto y debemos prestar atención a esas cosas.